Un espacio donde la lucha no se silencia. Y la verdad no está a la venta. No negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. 100.1 FM. Betel te acompaña. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy 2 de septiembre, lunes 2 de septiembre del 2024, nuestro programa número 51 de tu programa No Negociable, donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. ¿Cómo están amigos? Estamos muy contentos de compartir con ustedes un programa más de No Negociable por la frecuencia de los 100.1 FM, porque Betel te acompaña. Estoy muy bien acompañada como siempre con Isabel Soto. Hola Paola, muy buenas tardes amigos de todo el Perú. Efectivamente estamos en una edición de tu programa No Negociable. En unos minutos también se incorpora a esta mesa Jorge de Lama. Y el día de hoy vamos a tener un tema interesante que seguramente ustedes desde hace ya varios años han venido escuchando, porque tiene mucho que ver hoy en día con el progresismo y la cultura. Cómo es que se va suscitando una especie de reingeniería social y temas que antes no se hablaban se están tocando ahora, pero para bien o para mal. Así que, ¿qué nos toca hoy día, Paola? Así es, el tema del día de hoy es el aborto como bandera política. Y queremos saber desde ya cuáles son sus comentarios, sus preguntas en relación a este tema que vamos a abordar el día de hoy. Aborto como bandera política. Escríbenos al número de WhatsApp 947-246-545. Así es, escucha bien y anota. 947-246-545, que queremos mandarte los saludos y también leer tus comentarios en relación a nuestro tema. Así es, y tus preguntas también, porque el día de hoy estamos con un invitado internacional, especialista precisamente en la lucha contra, pues, lo que representa un ataque para nuestra cultura en el progresismo. Pero nos vamos a ir a la nota. La nota en No Negociable. A quienes buscan quitarnos nuestros derechos, nuestra salud y acceso al aborto legal y seguro, les decimos: es mío, yo decido. Con palabras tan inspiradoras y hasta poéticas como las que acabas de escuchar, el mayor proveedor de abortos del mundo, Planned Parenthood, pone en marcha sus planes para hacer que la mayor cantidad de embarazos no lleguen al alumbramiento. Esta vez ha decidido llevar su actividad a otro nivel con el lanzamiento de la primera clínica de aborto móvil. Esta iniciativa, que parece disfrazarse de una medida de salud reproductiva, se implementa en un contexto de debates acalorados sobre el aborto, justo afuera de la Convención Demócrata en los Estados Unidos. ¿Acaso es este un intento de desafiar las leyes estrictas en ciertos estados o simplemente una maniobra más para promover la agenda pro-aborto? ¿Qué otros objetivos persigue Planned Parenthood al ofrecer sus servicios en vehículos recreativos transformados, estacionados frente a iglesias y lugares de alta concurrencia? Este movimiento, bajo la premisa de ayudar a mujeres en zonas con restricciones sobre el aborto, plantea serias dudas sobre la verdadera naturaleza de sus intenciones. Las clínicas móviles parecen ser una respuesta a un entorno legal adverso, pero ¿es moralmente correcto llevar a cabo abortos en la proximidad de lugares de culto, donde se suele promover la vida y la protección de los no nacidos? Además, la organización ha decidido invertir considerablemente en las elecciones de este año, un movimiento que ha suscitado fuertes debates, porque ¿cómo puede una entidad que recibe fondos públicos utilizar esos mismos recursos para influir en el panorama político? Este asombroso despliegue de poder no solo plantea preguntas sobre la ética de su financiación, sino que también pone en tela de juicio la integridad de las decisiones de los votantes estadounidenses. La nota en No Negociable. Así es, amigos, acabamos de escuchar la nota sobre el aborto como bandera política y estábamos escuchando cómo Planned Parenthood
que es la organización abortista más grande del mundo, viene operando, ¿no? Y ahora último con esta, digamos, última modalidad, que es la clínica de aborto móvil, justamente afuera de la convención de los demócratas en Estados Unidos, estando ya en campaña para las elecciones presidenciales. No vieron mejor ocasión que presentar esta nueva, digamos, manera de realizar asesinatos de seres humanos afuera de las convenciones políticas que se realizan en Estados Unidos, ¿no? Y esto no es ya, digamos, la primera vez. Ya Planned Parenthood ha estado operando ciertamente durante muchos años cerca de universidades, cerca de colegios. Y hay que recordar inclusive la película Inesperado, Unplanned, ¿no? Inesperado, que cuenta la historia de cómo viene trabajando Planned Parenthood, ubicándose estratégicamente en estos lugares, ¿no? Cerca de colegios, universidades, para animar a los jóvenes a realizar esta práctica, la práctica del aborto. Claro que sin el consentimiento de los padres, a ocultas de ellos, con una información tergiversada de lo que realmente significa el aborto. Isabel. Así es, efectivamente. Hace algunos años, quienes estudian derecho o simplemente los ciudadanos informados pueden dar cuenta de que el aborto no era un derecho humano y efectivamente no lo es. No lo es. Existe el derecho a la vida. Los tratados internacionales suscritos por el Perú firman lo que es el derecho a la vida desde la concepción. Incluso la Convención de los Derechos del Niño, acá en el Perú nuestra legislación, el Código de los Niños y Adolescentes, habla de que se considera al ser humano, al niño, desde los 0 hasta los 6 años. Desde los 0 hasta los 6 años. Siendo ese el derecho humano, más bien tenemos una posición contraria, un postulado que nos quiere insertar a fuerza, porque utiliza el aparato estatal, el progresismo, para decirnos que el aborto es un derecho humano. Sin embargo, sabemos que no lo es. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? En un momento más vamos a estar conectados con nuestro invitado, pero como bien decía Paola, Planned Parenthood es efectivamente una de las organizaciones mundiales, la pionera en el tema del aborto de bebés. Es el genocidio más grande de la historia, porque incluso existe una cifra oculta. No podemos luchar contra ello porque en muchos países no se sabe exactamente cuándo es que las mujeres realizan estos procedimientos que además ponen en riesgo su propia salud. Entonces es una excusa decir que como la mujer pone en riesgo su propia salud, hay que despenalizar el aborto. Craso error. Es como decir que porque existe el tema de los robos, entonces hay que legalizar el robo para poder darnos cuenta de las cifras, y no es así. Lo que tenemos que luchar como ciudadanos y los que están en la esfera política, cultural, académica, es por defender el derecho humano a la vida sin ninguna restricción. Es decir, el derecho humano a la vida inicia con la concepción. Porque hay otro debate también en donde hay especialistas del progresismo que postulan que la vida humana no comienza en la concepción, que comienza con la anidación. También es otro craso error. La vida humana inicia con la fecundación y este es el derecho humano más importante de todos, la vida, porque sin la vida no se pueden sostener los demás derechos humanos fundamentales. Entonces, esta tarde ese es nuestro tema, el aborto como bandera política. Como bien señalaba Paola, estamos ya en una campaña electoral, al menos en Estados Unidos, y se está viendo pues la posición contrapuesta entre los demócratas y los republicanos, y se ha visto, no sé si ustedes han visto un video viral de hace algunos días, una camioneta como una especie de bus que practicaba abortos clandestinos a plena calle. En plena calle subían a las mujeres a estimularlas a que puedan dar muerte al ser humano en su vientre, que es una vida muy independiente de la madre. Y como siempre hemos dicho acá, y por cierto, Paola, has venido con tu blusa celeste. Por favor, siempre pro vida. Salvemos las dos vidas. Amigo, amiga, tú que nos estás escuchando, es necesario ponerle coto, freno a esta agenda progresista, porque no es un derecho humano el aborto. El derecho humano es la vida. Totalmente de acuerdo, Isabel. Y hay que analizar un poco la estrategia de Planned Parenthood, ¿no?
¿de dónde recibe tanto financiamiento para tener una real injerencia de tal forma que llegan hasta la modificación de las normas internas? Lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en México, en la Unión Europea, inclusive aquí en el Perú. Estamos viendo cómo a través de la implementación de JUSDEM, que ya vendría a ser como la tercera vez que lo vengo mencionando en todos estos programas, Planet Parenthood financia a JUSDEM, señores. Es una organización de jueces peruanos del Poder Judicial para que capaciten en temas de derechos reproductivos y sexuales, ¿no? Que es otra de las banderas del tema de la ideología del género, que también trae asimismo fundamentos feministas y también el apoyo a la causa del aborto. Entonces, ¿quién permite a los jueces a recibir estas capacitaciones nacionales e internacionales financiadas por Planet Parenthood? Si nuestra Constitución y nuestras normas, como bien señalaba Isabel, defienden la vida desde la concepción, se consideran niños desde 0 edad, o sea, desde antes de su nacimiento, al ser humano, ¿por qué entonces se viene capacitando a favor de políticas del aborto a jueces que deberían interpretar la Constitución como tal? ¿Qué es lo que está pasando, señores de la Autoridad Nacional del Control del Poder Judicial? Quienes están vigilando a estas ONGs, organizaciones como JUSDEM, financiado por Planet Parenthood, para que sigan con estas capacitaciones. Es tan igual como el caso de IDL, que venía capacitando a jueces también de la Corte para que implementen y fallen, ¿no?, orientado a sus perspectivas y no de acuerdo a lo que establece la normativa. En este caso también estamos viendo lo mismo. ¿Qué tal impacto y poder tiene Planned Parenthood en el Perú? ¿Qué es lo que están buscando? Ya estamos viendo que se ha implementado directivas a nivel del hospital de nacimiento, Isabel, el hospital de Barrios Altos. El de acá de la maternidad. El de la maternidad de Lima, en el cual han implementado una directiva que está fuera de la norma, que establece causales que está fuera de lo que está estipulado para realizar abortos. Entonces, estamos viendo que la escalada de Planet Parenthood en el Perú viene realizándose. Y los gestores, y los ministros, y los fiscalizadores, en este caso, están pues atados de manos, no están diciendo nada, no están denunciando. Y toca pues a la población y a las ONGs Pro Vida y Pro Familia y a los congresistas que levantan esta bandera, poder decir alto al avance de Planet Parenthood en el Perú. Bueno, nos informan producción que ya está con nosotros el licenciado Aarón Lara, quien es periodista, fundador y director general del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación en México, y es presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. ¿Cómo está, doctor Aarón Lara? ¿Cómo está? Doctor Aarón Lara, buenas tardes. ¿Nos escucha? Doctor, buenas tardes. Bienvenido a Betel Radio, a su programa No Negociable. ¿Cómo está, doctor Aarón Lara? Encantados de poder tenerlo en el programa. Poder saludarlos y mandarles un abrazo desde tierras aztecas. Así que muy contento de estar aquí con ustedes. Desde acá también un abrazo fraternal. Me emociono, doctor, disculpe usted, por estar con nosotros esta tarde, por haberse dado un tiempo. Estamos abordando el tema, el aborto como bandera política. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver hace unos días un video viral en que había un bus en que se estaba invitando a las mujeres a perpetrar el aborto dentro de este bus. Y justo sí, recae claro, en tiempos de campaña en Estados Unidos, campaña política, demócratas versus republicanos. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Bueno, lamentablemente es un proceso que se está llevando a cabo a nivel mundial. Estaba yo escuchando precisamente la argumentación que estaban ustedes presentando antes de poder participar en el programa. Pero miren, para poder contextualizar y que nuestro público, quienes nos están escuchando, puedan tener la radiografía de lo que está ocurriendo, es que no se trata de una agencia como Planned Parenthood,
que es por supuesto la agencia abortista más grande del mundo. Esta es una agenda global que baja a los países a través de los organismos multilaterales. Para los países de América, obviamente, todo este proyecto está fomentado, financiado, organizado por la Organización de Estados Americanos, la OEA. La OEA ha tomado un papel preponderante e ilegal porque está legislando por los países que son miembros de esta organización. No puede hacerlo, no debe hacerlo. Sin embargo, cada año se lleva a cabo un evento con embajadores de los países y algunas cúpulas que les llaman ellos de expertos, en donde bajan iniciativas, propuestas, inclusive algunos mandatos de parte de estos grupos que se organizan durante todo el año, financiados por la ONU, financiados por la OEA y por algunas otras organizaciones multilaterales. Y las presentan, en este caso, a la Asamblea General, que lo lleva a sus asambleas generales como resolutivos. Fíjense qué grave es solo el término, porque estas no son resoluciones judiciales, no son resoluciones legislativas, son solo, en todo caso, recomendaciones, pero que bajo el título de resolutivos, entonces los países que las reciben los implementan en los países. Y es cuando invitan con dinero público a organizaciones como Planned Parenthood para hacer capacitaciones a instituciones de gobierno, pero sin que las cámaras de diputados o congresistas o senadores lo hayan legislado, lo hayan permitido y lo hayan convertido en ley. Esa es la manera en la que están colonizando nuestros países y les están poniendo una serie de recomendaciones, pero bajo el título de resolutivos. Ese es el primer problema que tenemos que afrontar y que tenemos que dejar en claro, porque hemos logrado, por ejemplo, Perú es un ejemplo para las naciones de América Latina, otro es Panamá y uno más es República Dominicana. Ahora Argentina ya se sumó también a eso, para rechazar cualquier resolutivo que no pase primero por el poder legislativo de cada nación. Gracias, doctor Lara. Justo estábamos esperando verlo en el CIPAC México, estuvimos acompañando por allá también al congresista Alejandro Muñante, le mando también sus saludos. Muchas en gracias. El CIPAC que se realizó allá en México. Doctor, justamente lo que usted acaba de comentar es el modo operandi, ¿no? Es la entrada, digamos, de estas organizaciones, no por la puerta, sino por la ventana, ¿no? Yendo en contra de la normativa interna de la soberanía nacional, de lo que se ha desarrollado y lo que viene también defendiendo cada congreso, ¿no? Porque muy bien usted lo ha graficado, o sea, ellos a través de las organizaciones supranacionales ingresan, se contactan a través de los embajadores, ¿no?, de relaciones exteriores de cada país, y de esa forma se contacta directamente con el Ejecutivo, con el gobierno, para realizar capacitaciones, implementar talleres que tengan este enfoque, y por allí van entrando. Y sin embargo, digamos, por ejemplo, acá en el Perú, como lo comentaba, no se ha regulado, no está permitido el aborto. Pero vemos en sentencias, vemos en videos, vemos en las redes sociales cómo se promociona, cómo las ONG lo promocionan y el Ministerio Público no hace absolutamente nada. Justamente, ¿por qué? Porque cada vez que se le consulta a estas entidades, indican que la OEA, la ONU, la organización tal, por la mujer, señalan en su resolución número tal que el Perú debe implementar la normativa en relación al aborto. Y ese es el modo, sí, tal cual. Ese es el modo como vienen introduciéndose por la ventana. ¿Cuál sería la solución para usted, doctor Lara, en relación a este tema? ¿Vendría a ser que se escoja de mejor forma a los representantes, a los embajadores, a quienes van a manejar la cartera de Relaciones Exteriores? ¿O cuál podría ser la solución? Porque si es un tema netamente
interinstitucional, de relaciones exteriores, ¿podría haber alguna salida para cerrarlo en ese primer nivel? Ese es uno de las primeras acciones, pero hay otros dos factores antes, si quieres, de que entremos a qué acciones deberíamos de tomar. Si me permiten, me parece que es muy importante que la audiencia comprenda bien el problema completo. Esta es quizás la llave, como bien dices, la llave que abre la ventana o la puerta trasera por la que entran a nuestros congresos. Pero hay una segunda muy grave, muy importante, que es efectivamente que el aborto es tomado como una bandera política. Y esa concepción es absurdamente aceptada por la sociedad sin que se pueda evaluar si eso es verdad o no. ¿Cómo puede aprobarse un eslogan como el tema de interrupción legal del embarazo sin cuestionar que no se trata de una interrupción? ¿Cómo cuestionar el hecho de que se presente el aborto como un derecho cuando se trata de quitarle la vida a otra persona? ¿Cómo nosotros vamos a aceptar que se usen lenguajes con términos tan crípticos y tan falsarios como es la reproducción sexual autónoma? Eso no existe, pero se ha creado esta batalla cultural, como dice nuestro amigo Laje, que ha permeado a todos los entes sociales, la universidad, el periodismo, el propio lenguaje legislativo, y se hace con tal cinismo porque a veces nos ha faltado tomarnos tiempo para analizar qué es o cómo es que se están llamando a las cosas. Si nosotros no le damos una dimensión correcta a las palabras, tergiversamos de lo que realmente se trata. No existe la interrupción legal de un embarazo. Una interrupción, en este caso, es una sentencia de muerte para una persona que se encuentra en su momento más vulnerable. Los derechos humanos, por ejemplo, esa es otra de las banderas ideológicas que usan para colocar al aborto como una bandera política. Necesitamos desmontar ese argumento. Y la forma de hacerlo, me voy a adelantar un poco, pero la primera forma de hacerlo es precisamente lo que argumentó el diputado Muñante ahora que vino a México. El primer gran problema que tenemos como sociedad es la indiferencia. Nosotros escuchamos que el 8 de marzo las mujeres van y gritan y algunas en una actitud muy violenta destruyen monumentos o qué sé yo, pero se les concede, se les permite, se da libertad para una manifestación de ideas que está contraria a la razón, al orden y a la ley. Entonces, lo primero es, ¿cómo hacemos con los legisladores para que ellos entiendan que no podemos nosotros permitir que una autoridad que no tiene la legitimidad para asumir acuerdos a nivel internacional vaya a la OEA y asuma como resolutivos algo que no ha pasado por nuestros congresos? En segundo, ¿cómo hacemos especialmente con los jóvenes, pero con la sociedad en general, para poder decir que la forma en que se explican las cosas es en un lenguaje falso, un lenguaje que va en contra incluso de la Real Academia de la Lengua, que se están usando frases fuera de sentido, fuera de la razón y fuera de la lógica? Y una última cosa para contextualizar, y entonces si quieren entramos al tema de cómo lo frenamos. Es una situación que me parece sumamente radical. El tema de que nuestros jóvenes no están teniendo la supervisión desde la casa. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y si la familia, padre y madre, están ausentes en la formación y educación de los hijos, entonces vamos a tener una familia, una sociedad que se derrite. Lamentablemente es una cosa gravísima que está ocurriendo en todas nuestras naciones. Estamos perdiendo el orden original de las cosas. Sin padre y madre no hay familia. Sin familia no hay sociedad. Sin sociedad no hay Estado. Los estados están ahora en América Latina encontrándose frente a una circunstancia gravísima que es lo que ya pasó en Europa, que es la disminución del relevo generacional. México, mi país, acaba de cruzar el umbral
México venía teniendo una tasa de reposición poblacional del 2.1, ahora estamos en 1.6. En cuanto lleguemos al 1.3, será irreversible. La sociedad mexicana ya no se podrá reponer poblacionalmente, tendrá que usar la migración, como es lo que ocurre en Italia, en los Países Bajos, en Alemania, en Francia y en España. Wow. Si ustedes Doctor. cuentan los jugadores de la selección de fútbol de Francia, por ejemplo, van a encontrar gente que no es francesa de nacimiento, mayoritariamente sobre los franceses, que su ADN demuestra que son franceses. Estimado Eso doctor, va a ¿nos pasar. escucha? Perdón, sí. Sí, Adelante. doctor, excelente el contexto que nos ha venido dando. Sin embargo, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos para continuar conversando con usted, doctor. Regresamos, amigos, Encantado. en No Negociable. Claro. Continuamos con No Negociable. Egresado de la pauta, que hemos tenido la pausa, yo me he reincorporado, porque llega un poco tarde, y soy Jorge de Lama, y bueno, qué gusto estar con usted, doctor Aarón, qué gusto estar también con mis compañeras Paola e Isabel. Estuve escuchando en el camino lo que se había indicado, y tenía una consulta para el doctor, porque lo he escuchado atentamente, y yo lo que he observado, de acuerdo al trabajo legislativo que hemos estado haciendo, es que hay voluntad, es decir, hay voluntarismo, hay deseo del Provida, pero hay brechas de conocimiento en donde se abren grietas por los cuales pasa la ideología. Entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo. Muchos congresistas con voluntad por defender la vida y la familia a veces son tomados por sorpresa cuando les presentan, por ejemplo, tratados a favor de la juventud y se enumera una serie de derechos que va a tener el adolescente y no se dan cuenta que cuando le estamos dando derecho al adolescente lo estamos considerando como un individuo aislado adentro de una familia y no como parte de una familia que no es inseparable o que es inseparable, que no es divisible, y lo aprueban. Y entonces yo lo que creo es que tanto en el hogar como a nivel, no digo que la iglesia lo tenga que hacer, pero sí no la iglesia como institución, no las denominaciones, pero sí la iglesia como cuerpo, tiene que hacer un análisis que pueda otorgar los fundamentos de una visión total sobre el cual estos temas, como el aborto, la ideología de género, se deban discutir. Es decir, tiene que haber un plano en el cual todos tengamos el mismo nivel de conocimiento, entendamos qué es la familia en realidad, para que después no estemos aprobando normas. ¡Ay, mira, el tratado del joven! Y creamos el tratado del joven y todas las normas terminan haciendo que el joven, otorgándole derechos, se pelee con su papá. ¿No? Y es porque no entendemos cómo funciona la familia. Entonces tenemos un exceso bueno de voluntarismo, pero que debe ser compensado también con conocimiento. Y creo que allí es donde no tenemos todos el mismo piso y donde a veces el avance termina siendo un retroceso porque hay que volver a instruir. Yo creo que debemos hacer un trabajo, y no sé si usted lo ha visto en otros países, doctor, por eso le pregunto ahí, traslado la pregunta, si es que usted observa eso también, no solamente de los partidos políticos, porque no creo que haya un partido político evangélico en el Perú, por lo menos cristianos no hay. Hay partidos que conglomeran diferentes, no digo que no estén de acuerdo a la doctrina cristiana, pero no son cristianos evangélicos. Y lo mismo pasa con los movimientos y con todo eso, sino que es demasiado heterogéneo las bases fundamentales. Y por eso a la hora de llegar a los puestos donde se toma el poder, nos equivocamos. Y le doy un caso más grave todavía. El de la presidenta, una de las miembros del Tribunal Constitucional de Perú, que es católica, que hablaba siempre en la Universidad de Piura, que estaba en contra de todo esto, y cuando le tocó la hora de votar sobre el tema de la maternidad subrogada de un conocido productor gay que se fue a Estados Unidos y que mediante un contrato le negó la identidad de su madre a sus hijos, ella votó a favor.
Entonces, y también lo digo por otro ex miembro del Tribunal Constitucional que fue presidente, que ahora está en contra de la ideología de género, pero firmó la sentencia que decía que el enfoque de género es una política pública en toda la nación, cuando esto no le corresponde, por lo menos en la Constitución, al Tribunal Constitucional, sino al Poder Ejecutivo. Entonces, a lo que voy es, yo no niego la voluntad y el deseo que tienen estas personas. ¿Quién soy yo para escudriñar sus corazones? Pero yo veo que al final ese voluntarismo no se plasma en acciones coherentes. ¿Usted cree que eso también es un problema a nivel latinoamericano, que nos encontramos siempre con esas brechas y que no logramos por lo menos tener representantes de autoridades que estén siempre a un mismo nivel ya de entendimiento sobre cuestiones básicas que les permitan avanzar? Claro, a ver, otra vez, tenemos en Estados Unidos esta convención demócrata en donde llevan estos camiones para llevar a efecto procedimientos de aborto, y entonces claramente se define que es un partido y una propuesta política que tiene un final. Supuestamente entonces la otra entidad, el Partido Republicano, estaría completamente en contra. Sin embargo, no es así. Hay republicanos que apoyan el aborto. Y lo mismo puede ocurrir en cualquier otro país con las distintas fuerzas políticas. Acá en México tenemos un partido que tradicionalmente es en contra del aborto, que se llama Acción Nacional. Sin embargo, varios miembros de Acción Nacional sí están a favor del aborto. Y en esos temas, eso vamos a encontrar en todos los países. Lo que nosotros necesitamos no es la uniformidad de pensamiento, sino que nosotros podamos establecer aquellas verdades que, como dice su programa, son no negociables. La propia, es que es un tema lindísimo el nombre de ustedes. Gracias. Sí, de verdad. La propia OEA y antes la ONU han establecido como parte de las premisas judiciales a nivel internacional que han cambiado el concepto de principios inalienables, inajenables, que son completamente indivisibles del ser humano, para decir que no existe el derecho absoluto. Entonces, como no existe, según ellos, el derecho absoluto, entonces una persona sí puede matar a otra bajo ciertos criterios, bajo ciertas circunstancias. Y entonces ahí se establece que el derecho a la vida no puede ser absoluto bajo esta premisa. Bueno, es que es una contradicción. Hay cosas que no son negociables, hay cosas que se tienen que tomar sí como derechos absolutos, porque si no existe ningún lindero que delimite lo bueno de lo malo, estamos en un problema, y no es un tema espiritual, es un tema de legislación. Precisamente por eso es que hay jueces que están interpretando de un modo la ley y aplicándola de un modo que contradice la tesis de las legislaturas. Entonces sí tenemos un problema grave, no es una cosa sencilla, ni tampoco es algo que se pueda solucionar en el corto plazo, porque como decía en el punto 2, nuestro gran problema es la batalla cultural. Decir que no existen derechos absolutos es condenar a la muerte a personas inocentes. Hay derechos absolutos. Doctor, una consulta. Usted ha hablado de algo muy importante, que es que no estamos buscando la uniformidad de pensamiento, porque estaríamos actuando igual que la otra parte, bajo el totalitarismo, querer imponer nuestras ideas. Pero las personas que sí creemos en los verdaderos derechos humanos, en los tratados que firmó el Perú, por ejemplo, en los cuales se establece que el derecho humano a la vida inicia con la concepción y que es sujeto de derecho toda persona desde que es concebida, quería preguntarle, porque usted dio un contexto muy interesante en donde nos dice que esto en realidad es interdisciplinario, es multicausal, hay que abordar desde la política, la juventud, la crianza en casa, la familia, hay que ver el tema de la indiferencia de los jóvenes, etcétera. Una serie de factores son los que confluyen en esta lucha. Ahora, yo le pregunto, ¿no le parece que el sistema tal cual lo conocemos ahora, que incentiva a la mujer a salir de casa y a ser igual al hombre, entre comillas, en derechos, no sé qué derecho no tiene la mujer, porque ya la igualdad ante la ley es un derecho hace mucho tiempo, pero no le parece que
A propósito, se prepara un sistema en el cual papá y mamá no están en casa, de modo que el niño pueda ir a la escuela a ser adoctrinado, ideologizado. Las escuelas no solo estatales, acá en el Perú hace poco hemos visto un colegio privado, uno de los mejores, donde se tiene en la biblioteca ideología de género, literatura con ideología de género. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta situación, doctor? Porque van por nuestros hijos, o sea, el sistema está creado de tal forma que los niños sean adoctrinados fuera de casa porque papá y mamá no se encuentran en casa. Y algunos padres se dan el tiempo de revisar el material que sus niños reciben en la escuela, pero muchos padres, sea por el cansancio o lo que fuera del trabajo, no lo hacen, doctor. Allí parece que estamos perdiendo la batalla. ¿Qué podemos hacer? Hay que volver a lo básico. Como dice la Biblia, hay que volver a las sendas antiguas. A ver, en el tema, primero, en el punto número 1, en el punto de la globalidad. Nosotros, como Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, en nuestro congreso pasado, que fue en el mes de marzo en Santa Cruz, Bolivia, los jóvenes presentaron un documento que se llama Carta de la Juventud Provida de Iberoamérica. Es un documento que está traducido a 4 idiomas, se produjo en español, pero está traducido al inglés, francés y portugués, que son los idiomas que se hablan en la OEA. Porque se le entregó ahora en el mes de junio a cada uno de los 35 representantes de los países miembros de la OEA. Y este documento, la Carta de la Juventud Provida de Iberoamérica, contiene los 10 principales puntos de la Carta Americana de Derechos Humanos, que está basada en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Así que lo que le estamos diciendo a los embajadores o representantes de misión en la OEA es que no pueden inventar el hilo negro. Ya existen cimientos fundacionales. O sea, no estamos poniendo un fundamento ajeno, diferente, es el fundamento en el que se creó la ONU y luego sobre el que se fundó la OEA, que son las verdades absolutas a las que yo me refería hace un momento. Estas verdades no las podemos mover, no deben tocarse, deben mantenerse incólumes, deben de mantenerse íntegras y deben de enseñarse a todos los países y en las universidades y en las escuelas públicas o privadas y al público en general. Hay que decirles que el derecho a la vida está establecido no solo en la ley de Dios, en la ley humana. Precisamente la Carta Universal de Derechos Humanos fue el esfuerzo de todas las naciones del mundo de 1945 a 1948 que escribieron estas iniciativas de propuestas de declaración para que nunca volviera el mundo a pasar por una guerra mundial como la que lamentablemente se experimentó en la década de los 40, y para evitar no solamente las cosas horripilantes de la guerra, sino además los genocidios por discriminación, como la exterminación de los millones y millones de judíos, pero también de gitanos y también de inclusive de población LGBT que eran llevados a campos de concentración y asesinados. Todo eso se evita si se guardan estos conceptos básicos que están en la Carta Universal de Derechos Humanos. Lo que los jóvenes estamos tratando de que hagan es primero que los conozcan, que los lean, que los entiendan, que los debatan, que puedan saber que estos principios no pueden ser modificados, son inalienables, son indivisibles del ser humano. Si eres un ser humano, esos derechos son para ti, hombre o mujer. Y así como eso se hizo o se está haciendo con a nivel de la OEA, debiera hacerse en los congresos. Todos los congresos deberían tener una carta de esas y revisar los derechos, porque no puedes cambiarlos, no puedes decirles de aquí en adelante sí se vale esto que por toda la historia de la humanidad ha sido mi privilegio, ahora ya no lo va a ser. Claro. Necesitamos trabajar en ese sentido a nivel legislativo, a nivel cultural, educacional y a nivel familiar también. Gracias, doctor Lara. Sí, justamente es importante marcar estos principios, como bien decía, no negociables
en todas las esferas del ser humano. Es muy importante. Doctor, pero queremos un poco, ver el estado situacional del aborto en México, si nos puede comentar un poco más, y si es que Planned Parenthood también ha estado actuando en México, cómo lo ha estado haciendo, para que puedan conocer nuestros oyentes. Y por último, ¿qué es lo que estaría buscando Planned Parenthood justamente con esta, intervención tan violenta, tan agresiva en las redes, en los medios, en la campaña de los demócratas en Estados Unidos? Fíjense ustedes que el caso de México es un caso muy lamentable. México está virando hacia la izquierda de una manera gravísima. Hemos venido desarrollando por 6 años durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador una batalla despiadada porque este movimiento ya autodenominado progresista, pero que en realidad busca volverse un movimiento autocrático, fascista, ha impuesto bajo las circunstancias más ominiosas un dominio sobre la población de una manera verdaderamente criminal. Es muy lamentable, lo digo como mexicano, estamos muy dolidos por lo que ha pasado. Y ha usado una estrategia terrible que ha sido un instrumento político que le ha dado un poder increíble, que es programas sociales que les da dinero literalmente a la gente, y la gente al recibir el dinero en efectivo pues vota por el partido que está en el poder sin importar que lo que está proponiendo sea completamente contrario a su propia libertad. Imagínense ustedes que ahorita en este momento en México se va a debatir desaparecer el poder judicial y que los jueces sean electos por voto popular. No existe en el mundo ningún ejemplo excepto Bolivia, y así le ha ido a Bolivia. Bueno, eso es lo que pretenden hacer, convertir a México sí en una república bolivariana, igual que Venezuela, en fin, suena muy rudo, muy crudo, pero eso es lo que estamos viviendo en México ahora. Y por 3 años, de 2018 a 2021, hemos sido una oposición férrea. Gracias a Dios, en ese tiempo podíamos haber ganado 8 de cada 10 debates, pero ahora con este impulso que ya no respeta la ley ni demás, estamos perdiendo 8 de cada 10 debates, así que estamos en una situación muy crítica en México. Doctor, y una consulta. Y si ganar Estados Unidos, eso se va a poner peor. Usted habrá escuchado, porque proviene de México, aquello del Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo. Claro. Son políticos que se reúnen y debaten cómo van a dirigir nuestras naciones de cara al progresismo. Doctor, pero como usted lo ha dicho, actúan de manera criminal, hasta dándole dinero a la gente. Ciertamente debería haber un líder que pudiera más bien acusarlos a ellos de organización criminal, doctor, porque al promover el aborto, porque es un delito, por ejemplo, en el país, están haciendo apología a un delito. Entonces, enfrentarse a esto realmente es, a veces, sentirnos como un David contra Goliat. Y de hecho, los que tenemos la fe cristiana sabemos que ya está escrito que en los últimos tiempos habrá un avance de una agenda totalitaria dominada más adelante espiritualmente por un único gobernante mundial. Entonces, pero tenemos que morir resistiendo, doctor, y dando esta lucha. Ahí estamos, en plena batalla. La verdad es que lo que dices es literal. En México se ha seguido la agenda del Foro de Sao Paulo, ahora Foro de Puebla, al pie de la letra. Las reglas que están ahí, los pasos que se iban a dar o que se están dando por cada nación, en México han sido inescrupulosos, lo han hecho al pie de la letra. Pero, doctor, y estamos en una condición de emergencia en México. Doctor, pero México es un país, y voy a retroceder al punto que hice en un comienzo, es un país católico, de mayoría cristiana, si lo podemos decir así. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Sí, es que eso le está pasando ahora mismo a la iglesia cristiana, a los evangélicos. Ese es el punto que quería tocar, doctor. O sea, decir, y parece que separaran lo que les manda la fe
y lo que tienen que hacer cuando votan. Entonces no hay una coherencia respecto al acto de la vida. No, mira, te voy a decir, en México el catolicismo es un catolicismo nominal. La gente es culturalmente católica, pero no practicante. Y desgraciadamente eso mismo está ocurriendo con las iglesias evangélicas. Sí. Si vámonos a porcentajes, el porcentaje de cristianos evangélicos que realmente viven una vida conforme a la Escritura cada vez es menos. Pero mira, hay pastores que están recibiendo dinero de parte del gobierno. A mí me han dicho, es que lo que me da el gobierno yo lo invierto en la obra de Dios. Claro. Y así están justificando cosas. Sí. Miren, les digo esto, es mi país y me duele mucho, pero esa es la realidad. En México el gobierno actual ha sido un gobierno pro-satanista, es un gobierno que permite actos de brujería en la Cámara de Diputados, que permitió un acto chamánico en el Senado de la República. Eso jamás, nunca había ocurrido en nuestra nación, que se promueve el culto a la Santa Muerte y que cristianos voten por un gobierno de esta naturaleza. Bueno, entonces quiere decir cuál es su verdadero estado espiritual. Claro, eso también me lleva a que tenemos un desafío a crear escuela. Claro. Exacto, y ahí es donde yo creo que estamos apuntando, pero que todavía nos falta dar los pasos necesarios para de una vez empezar a crear escuela. Porque, sí, claro, porque tiene que haber más allá, o sea, tiene que haber un estudio de la escritura acorde a estos tiempos. Entonces no entiendo la pastoral. Yo no he dicho que la Biblia tenga 4000 significados, ojo, lo que estoy diciendo es que una cuestión es la lectura de la Biblia respecto a la pastoral y una de acuerdo o orientada, mejor dicho, a la escena política de estos tiempos y a los desafíos de estos tiempos, a los desafíos de esta posmodernidad, a los desafíos de esta colonización, ¿no? Que no se ha encontrado, digamos que encuentro un desfase entre lo que hacemos como evangélicos y cómo leemos tal vez las escrituras y la escuela que dejamos. No sé usted qué opina, porque creo que sí, acá hay claro, y mira, ¿no? No solo en México, pero en toda América Latina, por años nos estuvieron doctrinando nuestros pastores de que la política es mala, que la política es del diablo, que la política corrompe, que no solo es corrupta, sino que corruptora. Y me acuerdo mucho de un pastor que decía, lo que tocas te toca, entonces sal de ahí, no toques lo inmundo, y en fin, ¿no? Es una teología que con mucho respeto nos ha alejado de la realidad. Y entonces ahora no tenemos a personas capacitadas para poder asumir cargos públicos, para poder hacer política de reino, para poder ir a esferas como la educación, la salud, bueno, en fin, todas las áreas de la vida pública en la que se requieren hombres o mujeres con integridad. La iglesia cristiana ha perdido por lo menos 50 años de atraso en esto. Hay que trabajar muy fuerte. Sí, hay que trabajar muy fuerte, pero lo bueno es que creo que hay gente, que ahora hay una nueva generación que yo he estado observando acá en Perú, y también cuando he estado en la OEA, cuando vinieron acá en Lima, y el representante de México, joven, hizo una muy conmovedora y fuerte y sólida declaración ante la OEA. Yo estuve ahí y yo observo que esa fuerza del joven más unido con la experiencia de los ancianos va a terminar decantando en esta escuela. De la misma forma que cuando me ligó esa vez, cuando no nos quería hacer caso PPK sobre la ideología de género, y nosotros dijimos en la Radio Betel, cuando era Radio Betel hace tiempo, la primera entrevista que tuve, que me moría de miedo, y le dije, bueno, el río está ahí. Si tú no lo quieres tomar, se va a desbordar. Si tú lo quieres bloquear, se va a desbordar. Y alguien va a captar esos pedidos. Y justamente fue Fuerza Popular en el que esa vez tomó esos pedidos. Y entonces, de alguna manera, cuando algo está ya tomando fuerza, va a formar su cauce, si es que no hay cauce. Y esa es la cosa que me llena de esperanza, sobre todo por las acciones como la de ustedes, ¿no? Que hacen el Congreso Iberoamericano, que tienen una frase que me parece que resume todo lo que es esta lucha por el alma de América. Entonces, esa es nuestra batalla, así es. Y nuestra esperanza son los jóvenes. Así es. Los jóvenes han tenido y tienen un papel preponderante.
lo que tú apuntas de Perú, pero un año después en Washington, de 5 ponentes que tuvimos, 3 fueron jóvenes y fueron unos discursos quizás los mejores en la historia de la OEA. Y ahora este año tuvimos el evento en Paraguay, fue extraordinario. Sí, son los jóvenes. Dios nos dé gracia para poder guiar, para poder educar y formar. Pero miren, este foro que ustedes tienen en este programa, ustedes 3 jóvenes que son valiosos, que tienen visión, que tienen conciencia, los bendigo en el Señor, que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Doctor. Estuvo con nosotros Aarón Lara, el presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, a quien le agradecemos y también lo invitamos para una próxima programa, por favor. Sí, muchas gracias. Nos vemos otra vez nuevamente en la OEA algún día. Un abrazo desde México Un abrazo, y seguiremos luchando igualmente. por el Arriba alma de México. América. Igualmente, Por el alma de América. Gracias. Gracias, doctor. Amigos, así estamos terminando esta edición de tu programa No Negociable, sin antes invitar a todos nuestros amigos al gran desfile por el Día de la Familia, a realizarse este sábado 7 de septiembre a las 10 de la mañana. El punto de partida será en 28 de julio con Salaberry, es decir, por la Avenida La Peruanidad, Campo de Marte. Así que pasa la voz a tu familia, a tus amigos de la iglesia, a toda tu comunidad, porque vamos a estar allí celebrando la familia como buenos pro vida y pro familia. Listo, amigos, el día de hoy ha sido todo. Hasta luego, hasta un próximo programa. Adiós, amigos, Dios los bendiga. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña. 100.1 FM.